Querido Roberto, te saludo desde Houston hasta Panamá. Buenos días. Desde Houston hasta Panamá. Pedro, buenos días, Alberto. Pues sí, ya un mes sin fumar, 1,500 pesos más para el Teletón, ¿no? Y sí, lo que venga, aunque hay que ponerle doble, ¿verdad? Le voy a decir a mi esposa, a mis amigos, que le pongan de apesito conmigo para que se multipliquen esos 1,500 pesos. Sí, espero que... Pero bueno, y ojalá y mucha gente hiciera lo mismo que está haciendo ahora. Fíjate que sí me cambió dejar de fumar, te lo tengo que decir, mejoró mucho mi salud, mejoró mucho mi desempeño físico, duermo menos y descanso más. ¿Qué te puedo decir, Pedro? Claro, pues sí tiene grandes ventajas todo esto. Pues digo, no quiero con esto que te vuelvas un santo, pero por lo menos sí de una relativa santidad, y esto de no fumar y de hacer ejercicio me parece extraordinario. ¿Qué es lo que teníamos, querido Roberto, esta mañana? Y de darle al Teletón, como quería Alberto hace rato. Bueno, Pedro, fíjate que hoy traemos un análisis cuantitativo del discurso del domingo de López Obrador. Vamos a ver los números detrás del discurso. Uno, dicen, es esclavo de sus palabras, así lo decía Aristóteles, ¿no? Uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Las palabras persiguen y acompañan a los políticos y a los servidores públicos a lo largo de sus carreras y se convierten en la vara con la que la historia los juzga y los mide. El pasado lunes, la opinión pública, nosotros mismos aquí en este espacio, en Central FM, intentamos interpretar lo que quiso decir el presidente López Obrador con todos sus actos, con todas sus imágenes del fin de semana. Y a lo largo de la semana hemos escuchado, leído diversas interpretaciones del discurso. Hoy, Pedro, amigos, queremos ofrecer una visión diferente. Vamos a hacer un análisis cuantitativo del discurso de toma de protesta de López Obrador. Un análisis cuantitativo consiste en contar las veces que se repite una misma palabra dentro de un texto para poder comprender mejor lo que intenta decir su autor. Por ejemplo, la Biblia, Pedro, auditorio, Alberto, ¿qué palabra creen ustedes que es la palabra que más se repite en la Biblia? ¿Cuál se les ocurre? En la Biblia, ¿qué palabra se te ocurre que se repite, Yahvé. Yahvé, exactamente. Dios en español, Dios es la palabra que más se repite en la Biblia. La Biblia se trata de la historia de Dios y de la historia de la relación de Dios y los hombres. Por lo tanto, la palabra más repetida en la Biblia es la palabra Dios, la palabra Yahvé. Poco menos de 5,000 veces se repite en la Biblia la palabra Yahvé. Así, Pedro, ¿cuál crees que es, pues, la palabra que más se repitió el fin de semana en el discurso de Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado? Ándale, puede ser México, puede ser honestidad, así sin D al final. Puede ser México es la palabra número 2. Pobres, puede ser casi. Medianía, el concepto, puede ser no tampoco, aunque sí parecía. La palabra más repetida en el discurso del domingo ante el Congreso fue el concepto más repetido, porque no fue precisamente esa palabra, es el concepto de lo público. Utilizó el concepto, o se refirió a lo público, hablando de los recursos públicos, de las instituciones públicas, de los espacios públicos, en 32 ocasiones. La palabra más repetida, el concepto de mayor presencia numérica, otra vez cuantitativa en el discurso de López Obrador del domingo, fue el concepto de lo público. En segundo lugar, la palabra México, con 30 repeticiones. En tercer lugar, tenemos un empate, lo cual me parece sumamente significativo. Aquí los empates son de verdad muy significativos, los suelen escuchar. En tercer lugar, tenemos un empate. Las palabras presidente y pueblo, la palabra presidente y la palabra pueblo, fueron mencionados ambas un total de 29 veces cada una. Es interesante que empaten el presidente y el pueblo, ¿no? Pareciera que los números nos están diciendo prácticamente lo mismo que nos dijeron las palabras de López Obrador. La palabra país y la palabra república fueron la cuarta y la quinta, el quinto y el sexto lugar, el cuarto y el quinto lugar, con 27
y 25 veces respectivamente. Estas son las palabras que mayor número de menciones tuvieron, ¿no? En términos de un primer análisis, de un primer acercamiento, de aquí nacen los protagonistas de la historia. El discurso político, Pedro, amigos del auditorio, se analiza como se analizan las historias, los textos, las novelas, la literatura. Todo discurso político tiene protagonistas, tiene héroes, tiene antihéroes, como un cómic. Bueno, pues en el cómic de López Obrador está muy claro quiénes son los protagonistas de la historia. El pueblo, el presidente, México, el país y por supuesto lo público. ¿Qué rol juega cada uno? Bueno, pues el presidente es el héroe, el pueblo es el ayudante del héroe, ¿no? Es como Batman y Robin, presidentes del Batman, pues el pueblo es Robin, es el ayudante del héroe. El país y lo público son las víctimas, son la princesa a la que el héroe va a rescatar. Ahora vamos a hablar de la siguiente serie de datos que parecieran fortuitos, pero que nos hablan de cómo entienden los villanos la historia que trata de contar el domingo López Obrador. Según el discurso de López Obrador, la corrupción y el poder son lo mismo, lo hemos escuchado muchas veces, pues en su discurso casualmente las palabras corrupción y poder tuvieron exactamente el mismo número de menciones, 19 menciones. Otra de las tesis centrales de López Obrador es que el poder público ha sido secuestrado por los intereses económicos. Pues otra vez en los números, pero la palabra economía y la palabra poder tuvieron casualmente el mismo número de menciones, 18 cada una. Y finalmente, el gran villano, el enemigo del pueblo, el enemigo de todos, el antihéroe de esta historia que nos trata de contar López Obrador. ¿Cuál crees que fue, Pedro? La palabra número 12 con 16 menciones y es el gran villano. ¿Corrupción? No. Corrupción quedó con 19 menciones. Ese es el primer villano, es cierto, sí. Pero la palabra neoliberalismo se repitió en 16 ocasiones. Neoliberalismo o neoliberal, hablando sobre el régimen neoliberal, claro. Se repitió en 16 ocasiones. Entonces, pues aquí tenemos muy clara la estructura del relato que plantea López Obrador, ¿no? A través de los números de su discurso, tenemos claro quién es el héroe, el antihéroe, el ayudante del héroe, digamos, la víctima y todo lo que constituye la estructura narrativa del relato que plantea López Obrador. Último detalle curioso del discurso: hasta el momento, Pedro, te he mencionado 12 palabras, de las cuales 10 son sustantivos y 2 son adjetivos. No hay verbos en las primeras 12 palabras, en las primeras 12 lugares. Los primeros verbos que aparecen en la lista de palabras más repetidas aparecen hasta el lugar número 23. Cada una de ellas, por cierto, con 10 menciones. Y te voy a hacer cuáles son los 5 verbos que aparecen en el discurso: trabajar, hacer, bajar, aumentar y dejar, en diferentes usos. No aumentarán los impuestos, sobre todo aumentar, hablaba de que no aumentaran los impuestos o de que ellos aumentaron la electricidad, etcétera, etcétera. Bajar, obviamente, pues habló de las tarifas, del costo de vida. Hacer, trabajar y dejar. Pues ahí están los datos, Pedro. Yo todos estos los vamos a mandar, ahorita se los voy a mandar a Ale para que nos ayude a publicarlos en Twitter, para que no se queden así nada más en el aire y que el público pues pueda darles una leída más profunda si lo desea. Bueno, pues cuando no hay verbo no hay acción, hasta donde yo tengo entendido. Esto es lo importante dentro de la gramática. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, decía Juan en su versículo 14. Es decir, el verbo es la forma de hacer. Y aquí los verbos parece que están faltando ante los sustantivos y los adjetivos que en este discurso se han pronunciado. Gracias, mi querido Roberto. Te mando un saludo allá a Panamá y espero pronto, con el proyecto del Istmo de Tehuantepec, seamos competencia de Panamá en comercio internacional
entre los dos océanos. Ojalá y así sea. Te mando un abrazo. Que así sea, Pedro. Te mando un abrazo fuerte hasta Houston. Un abrazo también por allá, México. Gracias también allá en la capital de la República Mexicana.